en esta noche. Es una bendición poder compartir en sus hogares. Tengan abiertas sus Biblias en el libro de Primera de Reyes, capítulo 16. Vamos a ir mencionando algunos de los versículos, entonces ahí tengan su Biblia abierta en Primera de Reyes, capítulo 16. Vamos a hablar sobre milagros en medio de la crisis. Y aquí en el contexto de la palabra del Señor, en el libro de Primera de Reyes 16, 29, donde habla acerca del reinado del rey Acab. El contexto de esta cita bíblica se refiere a un pueblo decadente. Vemos el escenario de un pueblo apartado del Señor. Un pueblo que estaba adorando a otra cosa que no era Dios. La idolatría estaba reinando en este lugar y no el Señor. Se alejaron de los mandamientos de Dios. Acab era un rey que se alejó por completo, que hizo alianza con quien no debía, que se casó con quien no debía. Se casó con Jezabel. Ella era hija del rey de los Sidonios y así dice que provocó la ira del Señor. Qué tremendo, provocar la ira del Señor. Es lo que nosotros debemos de temer, provocar la ira del Señor. Amén. Debemos de esforzarnos por estar cerca del Señor, esforzarnos por adorarlo y no provocar su ira. La idolatría era algo que al Señor encendía en ira, pero no era solamente la idolatría por adorar a un ser hecho por los hombres, sino que en nuestros tiempos nosotros idolatramos cualquier cosa. Todo lo que quite el primer lugar al Señor se convierte en idolatría. Nosotros podemos idolatrar nuestro trabajo, podemos idolatrar nuestros estudios, nuestros hijos, nuestro esposo, etc. Todo lo que le quite el primer lugar al Señor, eso se convierte en idolatría. Porque el primer lugar lo merece Él. Amén. Y Él quiere que nosotros a Él le adoremos, que vivamos para Él, que le honremos a Él y que no otra cosa ocupe el lugar que le pertenece al Señor. El pueblo de Israel se había alejado de Dios y se había vuelto a la idolatría. Estaba una decadencia total. Cuando lo asemejamos al pueblo actual, cuando nosotros lo menos que hacemos es acercarnos a Dios. El mundo se ha alejado de Dios y ha puesto en primer lugar el dinero, en primer lugar la fama, en primer lugar otra cosa que no es Dios. Y ahí es cuando nosotros provocamos la ira del Señor. Tengamos cuidado con esto. ¿Y cuál fue la consecuencia de que el pueblo se alejó del Señor y que provocó su ira? Eso lo vemos en el versículo, ya caminando en el 17, capítulo 1. Dice: entonces Elías tisbita, que era de los moradores de Galaad, y dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. El pueblo ahora estaba en crisis, porque por haber provocado la ira del Señor, por haber idolatrado, el Señor manda ahora esta crisis. Ellos iban a estar sin agua. ¿Saben que hace algunos días mi esposo fue, aquí vienen camiones que reparten agua, pero no vinieron, y ya teníamos unas botellas vacías? Entonces él salió a buscar el camión, ya no estaba. Fue al súper, no había. Fue a Walmart, no había. ¿Se imaginan ustedes qué desesperación el saber que nos vamos a quedar sin agua?
podemos durar varios días sin comer, pero ¿cuántos días podemos durar sin tomar agua? El agua es básica para nuestra vida. Sin el agua, sobre todo las amas de casa, ¿verdad? Nos sentimos amarradas, que no podemos hacer nada. Y ahora se imagina el pueblo de Dios que sufrió durante 3 años y medio que no llovió. Hubo una hambre tremenda, hubo una desolación, una crisis muy grande debido a que ellos se alejaron del Señor, debido a que prefirieron la idolatría que al Señor. Entonces vino esta consecuencia de provocar la ira de Dios. Pero en medio de la crisis, en medio de la adversidad, Dios hizo milagros. Amén. Y de eso quiero que hablemos en esta noche, sobre los milagros en medio de la crisis. Vemos el primer milagro que el Señor hizo, y lo hizo en la vida del profeta Elías. Dice la Biblia que a él le ordenó que se apartara y que se escondiera. Mire, Elías estuvo en cuarentena. Se tuvo que apartar, se tuvo que esconder. ¿Y de qué se escondía? De la ira de Jezabel, porque ella ya estaba mandando a matar a todos los profetas. Y por supuesto que su principal objetivo era matar a Elías. Pero Dios quería que Elías estuviera apartado de todos. Fue algo duro para Elías, pero obedeció la voz del Señor. Y ahora vemos, el primer milagro fue provisión para Elías. Amén. Veamos lo que dice el 17:3. Dice, bueno, el 2, vino 17:2 de Primera de Reyes. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Y aquí viene el milagro en el número 4. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit que está frente al Jordán. Ya él tenía agua, él iba a estar frente a un arroyo, y el milagro de provisión, nada más y nada menos que unos cuervos lo alimentaban. Entonces, él aprendió a confiar en el Señor y a saber que cada mañana y que cada tarde unos cuervos iban a llegar y le iban a dar pan y le iban a dar carne. Yo hubiera querido ver esa escena, cómo los cuervos llegaban a la orilla del arroyo y tiraban uno el pan y el otro la carne, y ahí Elías cachándolo, ¿verdad? Y él tenía esa dieta de la carne y el pan por mucho tiempo. Dios le proveyó. El primer milagro de provisión. Hermanos, Dios le va a proveer. No tema, no diga, ¿y qué voy a comer la otra semana? Viva un día a la vez y crea en el Señor y confíe. El Señor le va a proveer. Y cuando nosotros decimos, hoy no tengo nada que comer, o qué vamos a comer, es cuando más comemos. Y ahí estamos viendo muchos memes en las redes donde están quejándose que están muy gordos. ¿Por qué? Porque muchos estamos comiendo. Entonces, no teman, el milagro de la provisión va a llegar. Amén. El Señor siempre nos va a proveer del alimento y del agua. Así que no temamos. En medio de la crisis, Dios tiene misericordia de su pueblo y Él va a proveernos así como le proveyó a Elías. Y no sabemos a quién va a usar el Señor para proveernos. Si va a usar a un cuervo. Los cuervos son los animales que van cuando se muere alguien, ¿verdad? No, esos son los opilotes. Ah, los opilotes. Bueno, pero son unas aves que andan ahí, ¿verdad? En el cielo y andan ahí. ¿Quién se iba a imaginar que un cuervo iba a usar el Señor para alimentar al siervo del Señor? Así que de donde menos se espere, el Señor va a proveer. Confiemos en el Señor.
ahora viene lo duro. En el 17:7 dice, y el arroyo se secó. Ya no había agua. Y ahí sí ya se puso fea la cosa, ¿verdad? Para Elías. Pero él era un hombre que confiaba en el Señor y que dependía totalmente de él. Y ahora vemos el segundo milagro. Elías era un hombre obediente y Dios le dio la orden que se fueran para donde había una viuda que lo iba a alimentar. Y aquí vemos ahora el milagro de la multiplicación. ¿Qué sucedía con esta viuda? Había una crisis, no estaba lloviendo, por lo tanto no había agua, no había comida. No sabemos cuánto tiempo había pasado ya, pero ya estaba la crisis. Y la viuda tenía solo un poquito de aceite y un poquito de harina para hacer el último pan para su hijo y para ella, y después de eso morir, según sus palabras. Ahora viene el profeta y le dice, pues haceme primero a mí el pan. Y cualquiera hubiera dicho, qué bárbaro, que no pensó en ella. Pero a Dios también estaba probando la obediencia de la viuda. Y ese es el momento cuando nosotros podemos compartir con otros lo poquito que tengamos. Porque alguien dice, no, es que yo no tengo el montón para darle a otros. Pero la viuda, ¿cuánto tenía? La viuda solo tenía un poquito de aceite y un poquito de harina. Y eso le pidió el Señor. El Señor no nos va a pedir a nosotros lo que no tenemos. El Señor va a pedirnos lo que tenemos. Entonces, lo poquito que nosotros tenemos lo podemos compartir con el que necesita. Y la viuda lo hizo así. Ella compartió, obedeció al Señor, le creyó a Dios, porque Él le dijo que el Señor lo había enviado y ella lo creyó. Y le hizo el pan. Y Él le dijo que no se le iba a acabar ni el aceite ni la harina durante todo el tiempo que no lloviera, y así sucedió. Ustedes saben que la harina se termina bien rápido. Yo tenía ahí varias bolsitas de maseca y ya se me acabaron. ¿Por qué? Porque mucho comen aquí en la casa, ¿verdad? Entonces, eso crece y ahí, rápido se termina. El aceite también. Entonces, las que somos amas de casa, sabemos de que calcular cuánto para cada día. Pero en este caso, la fe es la que debe de actuar. Y no hacer las cuentas en base a lo que tenemos, sino en base a nuestro Dios, creador de los cielos y la tierra. De nuestro proveedor, que Él va a multiplicar. Y que Él va a hacer que lo poquito que tenemos en casa alcance durante todo ese tiempo de crisis. Así que no tema, hermana. Confía en el Señor. No se desespere. Vemos cuánta gente desesperada en las calles pidiendo una ayuda. Pidámosle al Señor. Él es nuestro proveedor. Él es el que no nos va a desamparar. Él va a hacer que lo poquito que tengamos sea multiplicado y nos alcance durante toda la crisis. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Dios lo puede hacer como lo hizo con esta viuda. Y vemos el segundo milagro, y es el milagro de la multiplicación. Qué hermoso, en medio de la crisis, Dios obrando en su misericordia. Y ahora, el tercer milagro, el milagro de la sanidad divina. En medio de la crisis nos enfermamos. Muchos nos enfermamos de los nervios. Otros nos enfermamos de la gripe, otros nos enfermamos, bueno, de lo que oigamos, ¿verdad? Ya sentimos nosotros los síntomas y ya nos parece que también nos vamos a enfermar. Pero no, Dios es nuestro médico divino. Y por su llaga nosotros también somos curados. Y aquí en la casa de la viuda sucede un milagro maravilloso. Esto fue la resucitación de un niño que ya había muerto. Dice que estaba sin aliento. Y ahora Dios hace un milagro y lo resucita. ¿Cuántos de ustedes sienten que ya no tienen aliento? Miren, muchos de nosotros escuchamos los síntomas del coronavirus y ya decimos, ay, me cuesta respirar.
tengo tos, ay, tengo fiebre, porque eso es mental muchas veces. Estamos preocupados porque pensamos que nosotros vamos a enfermar. Hermanos, tengamos fe. El Señor es nuestro sanador. Sí, amén. Él puede librarnos de la peste destructora. El Señor puede darnos la sanidad divina. Así que si usted está sin aliento, resucite en esta hora, porque el Señor es nuestro sanador. Y Él, así como resucitó a este niño, Él así puede hacer milagros de sanidad en nuestras vidas. Confiemos en Dios. Ahora no podemos salir corriendo para el médico. No podemos estar haciéndonos exámenes. No podemos estar hospitalizados. Confiemos en el Señor. Él es nuestro sanador. Sí. Y en medio de esta crisis, donde no había ni una gota de agua, Dios se glorificó de una manera especial en aquella viuda que confió en el Señor. Y ahora vemos el último milagro, y es cuando ya Elías confronta al pueblo y se reúne con Acab y le dice que reúna a todo el pueblo y que traiga a los 800 profetas de Baal, porque ahora vamos a ver quién es quién. Él creía en Dios en una manera sobrenatural y sabía que Dios no lo iba a dejar avergonzado. Y mandó a llamar a todo el pueblo, porque todo el pueblo eran los que se habían vuelto en contra del Señor, los que habían idolatrado, los que habían encendido la ira del Señor. Quería que fueran testigos de la gloria de Dios. Y todo el pueblo ahí reunido, y ahora era la hora de las horas, la hora de enfrentar la realidad. Y viene Elías y dice, bueno, vamos a poner ahí un altar, y ahora a ustedes les doy la oportunidad a los 800 profetas, porque Elías dijo, solo yo he quedado. Él pensaba que solo él había quedado, pero habían otros 100 ahí escondidos, ¿verdad? Que Dios los había guardado. Y habían 7,000 personas que no se habían arrodillado ante Baal. Entonces había un remanente, había un pueblo de Dios puro que creía en Él. Ese remanente ahora somos usted y yo. Amén. Que confiamos, que creemos en el Señor, que no nos vamos a doblegar ante Baal. Ahora era el momento de la verdad. Y estaba el desafío ante los profetas de Baal y de Aserá, para que ellos hicieran que descendiera el fuego. Y les dio oportunidad todo el día. Y pasó la mediodía. Y nada, y ellos empezaron a cortarse sus cuerpos y a entrar en trance y hacer todas las cosas, ¿verdad? Todas las chiripiorcas que quisieron, y nunca descendió el fuego. Ahora dice Elías, acérquese todo el pueblo, que ponga mucha agua, y no sé cuántas veces, ahí ustedes lo pueden ir leyendo, ya en el versículo 18, que pusieran agua y más agua y más agua, para asegurarse de que eso no incendía en una manera normal, sino que solamente en una manera sobrenatural. Y veamos lo que dice el 18:36. Dice, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, miren la oración tan corta que hizo Elías, pero qué oración más poderosa. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca a este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Esa oración tan corta hizo Elías delante de Dios, delante del pueblo y delante de los 800 profetas mentirosos. Y en ese momento cayó el fuego y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. ¡Qué poder más sobrenatural el de nuestro Dios! Y ahí vemos cómo Dios hizo
que Elías no quedara avergonzado. Demostró su poder y su gloria. Y ahora en el versículo 39 dice, viéndolo todo el pueblo. Ahora todo el mundo está a la expectativa de lo que sucede con el virus actualmente. Todo el mundo, todo El Salvador, todos estamos a la expectativa. Y dice, viéndolo todo el pueblo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Lo que hizo el pueblo de Dios. Dice, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios. Jehová es Aleluya. el Dios. Un pueblo que se postra y reconoce que Jehová es Dios. Y reconoce que no somos nada sin Él. Que reconoce que es el único que puede ayudarnos y salir adelante. No idolatremos a nadie más. Confiemos en Dios. Postrémonos delante de Dios y vamos a ver los milagros en medio de esta crisis. Y esta crisis terminó porque después Elías oró y la lluvia cayó. La lluvia descendió y se terminó la maldición que había en la tierra. ¿Queremos que se termine la maldición que tenemos ahorita sobre nuestra tierra? Postrémonos. Todo el pueblo. Aquí no dice que algunos, aquí dice que todos, todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios. Reconozcamos que solamente tenemos a un Dios que es el que nos puede ayudar y puede hacer un milagro para que esto desaparezca. Si todos nos unimos y confiamos en el Señor. Amén. Él lo hará. Amén. Te alabamos, Señor. Exaltamos tu nombre. En medio, Señor, de esta zozobra, de esta cuarentena, de esta pandemia, Señor, que está afligiendo al mundo entero, nosotros, Señor, podemos levantar las manos y cantar victoria y decir, como dijo el patriarca, el hombre en la Biblia, Job, que aunque él me matare, yo en él esperaré. Así que, Señor, nosotros esperamos en ti y estamos seguros que vamos a ver milagros en medio de esta crisis. Así como se vieron esos milagros, Señor, en esa crisis que se vivió en el tiempo de Israel, nosotros también veremos esos milagros. Milagros de sanidad nosotros los vamos a ver. Veremos milagros de provisión, milagros de protección, de cobertura de tu Espíritu Santo, Señor, alrededor de cada uno de tus hijos. Gracias, Señor, por hablarnos en esta noche. Gracias porque podemos estar confiados esperando en ti, esperando, Señor, en las promesas, esperando en tu palabra, porque tu palabra es fiel. Recibe la gloria y recibe la honra. Saludos a todos los que estaban en sintonía. No voy a mencionar uno por uno porque son bastantes. Y no dejemos de orar por las peticiones. Que Dios les bendiga y hasta el día jueves.